Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como siempre, quiero agradecer a todos los que semana a semana me escuchan y dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico imágenes y contenido adicional a los episodios. También pueden usar esas redes para enviarme sugerencias de historias o sus propias historias personales. Finalmente, no olviden visitar mi página www.terrorcercadeti.com, donde podrán encontrar un link al servicio Audible. Al hacer clic ahí, podrán disfrutar de un mes gratis de este servicio, donde tendrán acceso a un excelente catálogo de audiolibros. Al suscribirse, me ayudan a mantener los costos asociados a este podcast y seguir trayéndoles las historias que tanto les gustan. La historia que les traigo esta semana es otro caso real, de esos que parecen salidos del mejor autor de terror o misterio. Es la historia de dos personas, de mundos completamente diferentes, y cómo el destino se encargó de enlazarlos. María Elena Milagro de Hoyos, llamada Helen por su familia, era una joven cubana-americana, nacida el 31 de julio de 1909. Era la hija de un fabricante de puros. Vivía con sus padres y sus dos hermanas en Key West, Florida. El 8 de febrero de 1926, y con solo 17 años, Helen se casó con Luis Mesa. Poco después de su boda, ella se embarazó, pero lamentablemente perdió al bebé. Después de este hecho, Luis la abandonó, sin divorciarse oficialmente, y él se mudó a Miami. 4 años después, en 1930, Helen se enferma. Su madre la lleva al Hospital de la Marina, en Key West, donde es diagnosticada de tuberculosis, una enfermedad mortal en esa época. Mientras se encontraba hospitalizada, en el cuarto entra caminando el técnico radiólogo de 53 años, Carl Tanzler. Carl nació como George Carl Tanzler el 8 de febrero de 1877 en Dresden, Alemania. Ahí creció, y poco antes de que la Primera Guerra Mundial estallara, en 1914, él se mudó a Australia. Estando allá es cuando ya inicia la guerra, y en ese tiempo las autoridades británicas lo detuvieron y fue mandado a un campo de internamiento o de reubicación con otros extranjeros para, en teoría, protección de ellos. Poco después, Carl es liberado, pero no puede quedarse en Australia, por lo que regresa a Alemania. Sorprendentemente, después de la guerra, encuentra a su madre. 3 años después, en 1920, se casa con Doris Ann Schaefer, con quien tiene 2 hijas. Después de la guerra, Alemania se encontraba, por obvias razones, muy inestable, por lo que decide emigrar a Estados Unidos, donde ya se encontraba la hermana. Primero lo hace Carl, y su esposa e hijas poco tiempo después lo siguen. Toda la familia se instala en Florida, en un pueblo llamado Zephyrhills, en 1926. Solo un año después, Carl, por motivos desconocidos, abandona a su familia y se muda a Key West, donde se cambia el nombre a Carl von Cosel y comienza a trabajar como técnico radiólogo en el Hospital de la Marina. Es este momento cuando las dos vidas se cruzan.
Después de que esta historia fue dada a conocer, Carl declaró que durante su niñez, él era visitado por espíritus de sus antepasados, en sueños, quienes le mostraban el rostro de una mujer, la mujer que sería el amor de su vida. Esa mujer, él la describía como de una belleza exótica, con una larga cabellera negra. Cuando él entra al cuarto de Helen, de inmediato la reconoce como la mujer que veía en sus sueños. Recuerden, en esta época, Helen tiene casi 22 años y Carl 53, la imagen de un hombre muy mayor. Él ve el diagnóstico de tuberculosis y decide hacer algo. No va a dejar perder el amor de su vida, como él decía. Él le dice a la familia que tiene todos los métodos para ayudarla, para salvarla de esa enfermedad mortal. Pero es importante no olvidar, él era radiólogo, no médico, ni mucho menos especialista. Él se acerca a la familia y les promete salvar a Helen. Carl intenta diferentes tratamientos, medicamentos, pero nada. Ella es dada de alta del hospital, pero sin estar curada. Simplemente no había mucho que hacer. Helen regresa a su casa, donde es visitada frecuentemente por Carl. De nuevo, continuando con sus supuestos tratamientos. Helen y su familia permiten las visitas, y esta ayuda, ya que ellos confiaban en el supuesto médico. Y simplemente era su única opción que tenían en ese momento. Carl le daba medicamentos que él mismo fabricaba. Sacaba equipo de rayos X del hospital sin autorización. Poco a poco, acompañado de los tratamientos, Carl comenzó a llenar a Helen de regalos, ropa, joyas, hasta que finalmente le declara su amor. Él le dice que es el conde Karl von Cosel, miembro de la nobleza alemana, algo que obviamente era mentira. Ella nunca correspondió al afecto, y mucho menos el amor mostrado por Carl, quien en cierto momento le propuso matrimonio, cosa que ella rechazó. Entre muchas razones, amor no correspondido, su enfermedad y sencillamente la gran diferencia de edad. Sin embargo, y a pesar de los continuos rechazos, él continúa proponiendo en muchas ocasiones. Es ahí cuando su familia trata de alejarla de él, ya que ven las visitas de Carl como inadecuadas y ven que realmente no estaba ayudando a la salud de Helen. Ella continúa su lucha contra la tuberculosis en medio de todo esto. Lamentablemente, la enfermedad gana la batalla y Helen muere en casa de sus padres el 25 de octubre de 1931. Carl se presenta de nuevo, ahora ofreciendo cubrir todos los gastos funerarios, incluida la construcción de un mausoleo y la preparación del cuerpo de Helen. Con la aprobación de su familia, el cuerpo de Helen es sepultado y puesto a descansar en este mausoleo. Lo que ellos no sabían era que Carl tenía una llave del mausoleo y que había instalado un teléfono dentro. Aquí solo quiero hacer una pausa para recordarles que síganme en mis redes sociales, @terrorcerca, donde publicaré diversas imágenes, incluida la del mausoleo que construyó Carl. Cuando no la llamaba, Carl visitaba el cuerpo de Helen cuando quería, principalmente durante las noches, algo que hizo por 2 años, tiempo
en el que él iba todas las noches al cementerio y entraba al mausoleo sin que nadie viera qué pasaba ahí. De acuerdo a Carl, el espíritu de Helen se aparecía cada vez que él la visitaba. Este comportamiento errático, las visitas nocturnas al mausoleo, fue notado por la familia de Helen y colegas del hospital, por lo que fue despedido al poco tiempo. Una noche de abril de 1933, él decide exhumar el cuerpo de Helen y llevárselo a casa. Tomó el cuerpo en descomposición de Helen, lo subió a un pequeño carro de juguete y lo llevó a un laboratorio improvisado dentro de un avión abandonado que tenía en su casa. Él usa lo que puede para conservar el cuerpo. Y eso, del usado por los médicos en fracturas de hueso, cuerdas de piano para mantener su cuerpo en forma, usa cristales para reemplazar sus ojos. Cuando logró revivir el cuerpo de Helen, la llevó a su casa y mantuvo lo que él veía como un matrimonio. Él continúa comprándole ropa, joyas y otros regalos. Coloca el cuerpo de Helen en su cama, pero pone una cortina en medio de la cama para brindarle privacidad, según él, a Helen. Uno de los rumores más fuertes de este caso es que él mantenía relaciones sexuales con el cadáver, ya que había insertado un tubo de papel en la vagina. Cuando la piel comienza a descomponerse, usa una tela, una seda cubierta en cera, para reemplazar la piel, hasta que su cara se convierte en una especie de máscara. También usa trapos para cubrir el espacio que dejaron sus órganos y mantener la forma del cuerpo. Con el cabello que comienza a caerse, le elabora una peluca. La baña con perfumes y esencias para cubrir el olor a descomposición. Carl requiere mucho trabajo para mantener el cuerpo. Esta relación, entre comillas, duró 7 años. 7 años en los que un cuerpo en descomposición ocupaba el espacio de la cama, manteniendo un amor platónico. De nuevo, los actos raros de Carl comenzaron a levantar sospechas. La continua compra de ropa y artículos femeninos, el que haya dejado de visitar el mausoleo, y hasta un vecino que reportó ver a Carl bailando con lo que parecía ser una muñeca de tamaño real. Todo el pueblo comenzó a comentar esto. En 1940, la hermana de Helen decidió confrontar a Carl, después de notar que ya no había visitado el mausoleo y los rumores del pueblo. Al llegar a casa de Carl, él la invita a pasar. La lleva a su habitación, donde descubre lo que parece una muñeca de su hermana, con una extraña máscara en el rostro. Ella sale de casa de Carl horrorizada y llama a la policía. La policía se lleva la muñeca para analizarla. Es ahí cuando descubren que era en realidad el cuerpo de Helen y todo lo que le había hecho para tratar de mantenerlo. Carl es arrestado y llevado a juicio el 9 de octubre de 1940 por crímenes de destruir una tumba y remover un cuerpo. Extrañamente, durante el juicio, cuando el caso fue hecho del conocimiento público, mucha gente apoyó a Carl, principalmente mujeres, ya que pensaban que era una historia de amor, la historia de un romántico excéntrico. Vieron lo que querían ver. En corte, cuando fue cuestionado si él mantuvo relaciones con el cuerpo, él lo negó
y como no hubo evidencia de necrofilia, él no fue culpado de este crimen. Ahora, ¿puede haber algo más extraño en este caso? Carl declaró en corte que había construido una nave espacial para mandar el cuerpo de Helen al espacio, para que la radiación pudiera restaurar la vida en el cuerpo de ella. Él construyó esa nave, vivió en esa nave. Voy a publicar fotos de esto. Sorprendentemente, al terminar el juicio, él es declarado no culpable de todos los cargos. ¿Por qué? Porque había expirado lo que en inglés se conoce como Statute of Limitations. Sin yo ser un abogado ni experto en leyes, encontré que esto se traduce como prescripción en materia legal. Es decir, existe un tiempo determinado por el que alguien puede ser acusado por cierto tipo de crímenes, y en el caso de Carl, el tiempo ya había pasado. Al terminar el juicio, él le pidió a la corte conservar el cuerpo de Helen. El juez afortunadamente negó esta petición, pero Carl caminó libre de ese juicio. En la década de los 40, esta historia fue una de las más mencionadas. Recibió mucha atención de los medios locales, y por alguna extraña razón, el cuerpo de Helen es llevado a una funeraria donde es puesto en exhibición pública. Muchas personas, se dice que miles de personas, visitaron los restos de Helen, ahora convertida en una extraña muñeca. El cuerpo de Helen es finalmente regresado a un cementerio en Key West, en una ubicación desconocida, para tratar de brindarle el descanso eterno que ella merece. En 1944, después del juicio, Carl se mudó al condado de Pasco, también en Florida, a un pueblo muy cerca de donde vivía su esposa, quien se dice ayudó a cuidarlo por el resto de su vida. Él escribió una autobiografía y en 1947 la revista Fantastic Adventures la publicó. En su versión de los hechos, Helen correspondía el amor. Ella lo amaba. Era su familia quien quería mantenerlos separados. Para esta época, la familia de Helen ya no estaba cerca, por lo que su historia se mantuvo. Su historia de amor, no hubo nadie para contradecirla. En su nueva casa, Carl creó una escultura, una muñeca, tamaño real de Helen, usando una máscara mortuoria. Vivió con esa muñeca hasta su muerte, el 3 de julio de 1952, a la edad de 75. Se dice que él murió en los brazos de esa muñeca. Y se rumora que en algún momento, después del juicio, Carl tuvo acceso al cuerpo de Helen y de nuevo lo sustrajo y fue llevado a su nueva casa. Todos estos rumores, nunca sabremos la verdadera historia. Este caso ha inspirado canciones, exposiciones artísticas, capítulos en series de televisión. En general, ha sido muy famoso. En su momento, como les decía, este caso se convirtió como que en la idea clásica de un amor prohibido, cuando todo lo que querían ver era el lado de la historia de Carl. Pocos se detuvieron realmente a investigar qué había pasado. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.